de poner algunas bases que nos puedan ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Pues solamente tenemos 4 encuentros que son cortos, pero quizás en esos 4 encuentros empezamos a poner algunas bases de algunos elementos que podrían ser como enriquecedores a la hora de poder leer el texto bíblico. Yo quisiera iniciar entonces este encuentro con la palabra en este día con un texto de la carta de Santiago, que es un texto que nos pone una imagen muy bonita para hablar de lo que significa escuchar, cumplir y vivir esa palabra. Está en el texto, carta de Santiago, si tienen la oportunidad de buscarla, la carta de Santiago, en el capítulo 1. Por allá desde el versículo 13 empieza a hablarse de lo que tiene que ser de alguna manera una actitud en la vida cristiana frente a la tentación, ¿cierto? Empieza desde el versículo 13 a hablar de la tentación y cuál es la respuesta a la tentación. Pero viene a partir del versículo 19 el texto que quisiera compartir como inicio en esta noche para que nos ilumine y nos fortalezca, pues como en este trabajo, y que también de alguna manera nos vaya trazando, pues por dónde tenemos que caminar nosotros en torno a la palabra de Dios. Dice el texto, eh, voy a leer la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, es decir, la versión que estamos utilizando actualmente para los leccionarios nuevos de Colombia, solamente que en Colombia No cambia el puedo vosotros por el aquí, ¿no? ustedes. Vamos entonces, a partir del versículo 19, encontramos lo siguiente. Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica. Ese será dichoso al practicarla. Ese es el texto de la carta de Santiago en el capítulo 1, los versículos del 19 al 25. Y fíjense cómo utiliza esa imagen tan bonita del espejo para decir que quien escucha la palabra, quien escucha la palabra y se mira a sí mismo de alguna manera y se descubre a sí mismo juzgado por la palabra, también emprende un camino. Piensen que para nosotros esa imagen que utiliza Santiago, el que oye la palabra y no la pone en práctica, se parece a uno que se miraba la cara en un espejo y después se le olvida quién es cuando da la vuelta. La palabra finalmente nos tiene que llevar a nosotros, como dice el libro del Eclesiástico, por allá en la introducción, en el prólogo, nos tiene que llevar a toda obra buena. La palabra fundamentalmente nos llama a nosotros a tener un ejercicio de vida. La palabra finalmente nos posibilita a todos entrar en un camino de conversión. La conversión no puede ser simplemente una decisión personal. La conversión siempre está enmarcada en el ambiente de comunidad y enmarcando esa conversión en el ambiente de comunidad es muy importante que haya un instrumento
que sea el que esté haciendo todos los días la obra, ese instrumento que hace todos los días la obra, como un bloque de piedra que se tiene que ir puliendo para convertirse en una gran obra de arte. Ese instrumento que nos va a pulir todos los días es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios finalmente no puede ser algo externo. La palabra de Dios tiene que ser, como dice Santiago, injertada en el corazón, injertada. Si la palabra de Dios se nos queda simplemente como algo que estudiamos, como algo que simplemente utilizamos para ir entrando poco a poco en conocimientos, seguramente como cualquier materia que podamos eh, aprender, seguramente tendremos muchos contenidos, pero vamos a olvidar lo fundamental. La palabra de Dios, lo que tiene que lograr en nosotros finalmente es crear una identidad de vida cristiana, y en esa identidad de vida cristiana tomemos lo que nos dice el Evangelio de Juan. Finalmente esa identidad de vida cristiana es creer y creer para tener vida en abundancia, tener vida eterna. La vida eterna que en Juan es simplemente llenarse completamente de Dios. La vida eterna en Juan es estar todos los días llenos y llenos del Señor. Pero entonces pensemos al inicio como de esta jornadita de trabajo que tenemos hoy, que vamos a empezar, como les decía, a poner unas bases. Vamos a hablar de unas instituciones del pueblo hebreo. Esas instituciones nos ayudan a entender muchos textos bíblicos, lo vamos a ir viendo en el camino. Vamos a ir viendo cómo finalmente, en la medida en que vamos comprendiendo las instituciones, vamos a tener la posibilidad de ir aclarando muchas cosas que salen a veces en el texto bíblico. Bueno, entonces dispongámonos para ese trabajo que vamos a realizar. Y para que podamos entrar entonces en la tónica, voy a ver si ya me habilitaron compartir. Sí, les voy a compartir entonces la pantalla. Vamos a entrar entonces, como les decía, en estas instituciones del pueblo hebreo que nos ayudan fundamentalmente a ir aclarando el elemento del texto bíblico. Piensen entonces que cuando nosotros estamos hablando de instituciones del pueblo hebreo, fundamentalmente lo que estamos haciendo Fundamentalmente lo que estamos haciendo es entrar, entrar en el conocimiento de estilos concretos de vida que tenía el pueblo de Israel, en una manera concreta, en una manera particular que tenía el pueblo de Israel para poder vivir ese ser pueblo elegido. Entonces, las instituciones de alguna manera regularon la vida del pueblo de Israel. La regularon a nivel social, pero también a nivel religioso. La regularon de tal manera que Israel no puede entenderse de ninguna manera aislado de estas instituciones, porque finalmente esas instituciones son las que le van a dar las que le van a dar siempre como cuerpo a ese pueblo de Israel. Por eso, a nivel de instituciones, nosotros tenemos que tener claro que fundamentalmente tenemos que poner una primera base que será la familia. Tenemos que entender qué sucede en la familia hebrea y en la familia hebrea entender también un poco con el estilo particular que tiene esa familia hebrea, lo que significa realmente la vida de cada uno de sus miembros, pero sobre todo insistir en un elemento que a veces vamos como dejando de largo y es el papel de la mujer en la familia hebrea. ¿Qué papel tenía la mujer para encontrar de alguna manera cómo, a pesar de las dificultades y a pesar del rol que le tocaba desempeñar a una mujer en el pueblo hebreo, muchos textos bíblicos nos van a mostrar grandes heroínas y grandes mujeres de la Biblia que son capaces de hacer muchas cosas, casi que sobrepasando la grandeza de los guerreros importantes del pueblo de Israel? Entonces tenemos
que centrarnos fundamentalmente en lo que la palabra de Dios nos va a ir mostrando en ese sentido de las instituciones. Vamos a ir mirando sobre todo a partir del Primer Testamento y desde ahí vamos construyendo qué es lo que sucede con ciertas costumbres. A veces nosotros leemos que Jesús fue sepultado. Sí, fue sepultado. ¿Y cómo era la sepultura en el pueblo hebreo? ¿Cómo se sepultaban los cadáveres? ¿Cómo eran las costumbres fúnebres en el pueblo hebreo para poder entender qué sucede también con los textos de la resurrección? ¿Cómo funcionan los grupos civiles y los grupos religiosos? ¿Cómo funciona, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la forma de gobierno en Israel? Todo eso nos va a ir ayudando poco a poco a entrar en el conocimiento de esas costumbres para poder aclarar lo que sucede con los textos bíblicos que tienen que ver con esos elementos. Y quisiera que al menos hoy pudiéramos entrar en el tema de la familia, entrar en las instituciones familiares. ¿Y por qué no digo simplemente la institución familiar? Porque cuando hablamos de las instituciones familiares, necesariamente tenemos que hablar de la familia, tenemos que hablar del matrimonio y tenemos que hablar de las costumbres fúnebres. Y eso que aquí no estamos entrando en un elemento que también es muy importante, quizás lo podamos trabajar después, que es el elemento de la educación en la familia hebrea, los procesos de formación en la familia hebrea y cómo se trabaja realmente por etapas la formación del niño desde que nace hasta que se vuelve un hijo de la ley. Vamos entonces, hay que procurar apagar los micrófonos para que no interrumpamos a los demás. ¿Listo? Bueno, entonces miren, vamos a entrar, como les decía, en todo ese conjunto de lo que llamaré instituciones familiares, centrándome fundamentalmente hoy, creo que no alcancemos sino a eso hoy, al tema de la familia, porque es fundamental entender cómo era la familia hebrea para poder entender muchas situaciones que suceden en el mundo, perdón, que suceden en el mundo hebreo, sobre todo en los textos bíblicos. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de la familia y la situación de la mujer. Familia y situación de la mujer. En primer lugar, tenemos que tener presente, entonces que hay un parámetro que no podemos olvidar. La familia hebrea es ante todo una familia patriarcal. ¿Qué estamos diciendo con que la familia hebrea es una familia patriarcal? Es una familia que fundamentalmente depende de un padre, depende de un padre. En la familia hebrea, el varón, el varón se convierte en cabeza de la familia y le da el nombre a la familia. Porque justamente cuando nosotros nos encontramos con muchos textos bíblicos, nos preguntamos por qué se dice que este es de la casa de David, que es de la familia de David, o se dice simplemente es que este es el hijo de José. Siempre el padre es el que le da el nombre a la familia, porque no existen los apellidos. El apellido finalmente de cualquier persona será el ser hijo de. Siempre a una persona la reconocerán por su padre. Se le reconocerá por su padre. Entonces, fundamental que entendamos que el varón, el padre de familia, es el todo y tiene todos los derechos. Vamos a tratar de entender bien cómo funciona eso. El padre de familia es dueño de todo. Es dueño de todo, absolutamente de todo, incluyendo su mujer y sus hijos. ¿Listo? Él es dueño de todo, incluyendo su mujer y sus hijos. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando estamos hablando de la familia hebrea, estamos hablando rápidamente de un papá, de un hombre
que se vuelve centro y en torno a ese hombre gira realmente todo lo que está ocurriendo en la familia hebrea. Todo lo que está ocurriendo está siempre en torno al padre. Entonces vamos a meternos ahí. Siempre la familia será la casa de alguien. Ese alguien es el padre. Por eso en hebreo se dice Bet Ab, la casa del padre, ¿cierto? La casa del padre. El padre se vuelve en el señor de la casa. Él es el señor, el Baal de la casa. Él es la gran autoridad. Y justamente porque él es la gran autoridad, entonces, cuando la familia empieza a crecer, todos tienen que crecer en torno al padre. Piensen, el ejemplo típico lo tenemos en Jacob. El ejemplo típico está en Jacob. Jacob es el gran padre, pero en torno a ese gran padre empieza a crecer la familia. Y entonces va a haber un hijo que se llama Rubén. Y Rubén se casa con una mujer y establece una nueva familia, pero tendrá siempre, siempre que girar en torno al padre. A pesar de que Rubén sea el señor de su casa, seguirá girando en torno al padre. Y eso hará que justamente los vínculos de cada una de esas familias que se van formando establezcan una realidad particular. Si este es el padre, si este es el padre que se llama Jacob, y se van estableciendo pequeñas familias alrededor de Jacob, la familia de Rubén, la familia de Aser, la familia de Benjamín, la familia de Dan, todas las familias de sus hijos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese grupo familiar? Todo ese grupo familiar se vuelve un gran clan. Es el clan de Jacob, es un gran clan. Pero cada uno de estos grupitos familiares engendrará una tribu, engendrará una tribu. Entonces fíjense cómo la figura del padre sigue siendo muy importante, sea porque esté arriba del todo, sea porque esté en cada una de las pequeñas familias, porque cada pequeña familia a su vez irá engendrando nuevos hijos que se casan y van entonces engrosando ese grupo familiar que será la tribu. Ahí nos tenemos que poner entonces en la tónica de entender que si hemos dicho que familia, el concepto de familia en el pueblo de Israel no es el mismo concepto de familia que tenemos nosotros. Entonces tenemos que clarificar por qué no es el mismo concepto. Porque para nosotros, hoy concretamente, el concepto de familia ha ido tomando muchos matices. Acuérdense que hoy fácilmente encontramos familias donde la gente dice el hijo mío y resulta que el hijo es un perro o el hijo es un gato. Este es mi niño. Hoy la gente ha tenido otro concepto y otros vínculos familiares distintos, pero nosotros estamos acostumbrados a un concepto tradicional de familia de padre, madre e hijos. Ese es el concepto tradicional que aprendimos todos de familia. Resulta que en el pueblo de Israel la familia no la forman solo padre, madre e hijos. La forman todos los que viven bajo el mismo techo. Es decir, muchas veces en una familia habrán siervos, muchas veces en una familia habrán esclavos. Todos esos que están ahí o los extranjeros que son recibidos para trabajar, todos los que están viviendo de alguna manera bajo el mismo techo conforman una familia. Eso nos lleva ya a plantearnos entonces que no es lo mismo de ninguna manera decir que se es hermano, que se es hermano en el concepto de hermano que nosotros tenemos. Enseguida vamos a tratar de clarificar eso. Entonces, se es familia. A esos que son familia, porque viven bajo el mismo techo, se les llamará simplemente familia. Es fundamental el elemento de la casa, fundamental la casa, fundamental el espacio que congrega. Pero resulta que entonces la Biblia
terminó utilizando una misma palabra para hablar de familia y para hablar de casa. Realmente casa en hebreo se dice bayit. Y esa expresión terminó la Biblia utilizándola también para la familia. Tal vez porque precisamente el techo es lo que define la familia. Aunque existe en hebreo la palabra familia, que es la palabra mishpaha. A ver si esto funciona. Ahí la tenemos. La palabra familia es la palabra mishpaha que aparece en el libro del Levítico, en el capítulo 20, en el versículo 5. Pero resulta que no es una palabra que se utilice normalmente. Se utiliza fundamentalmente la expresión la casa de, la casa de. Entonces, muchas veces es la casa de tu padre, la casa de su padre, pero siempre la casa de. Ahora, eso nos lleva a entender entonces un elemento. El elemento es, en la casa viven muchas personas, no todos tienen los mismos derechos. No todos tienen los mismos derechos. No todos en la familia tienen las mismas garantías. Los derechos absolutos, ¿quién los tiene? El padre. Y habrá debajo del padre, los hijos tendrán distintos derechos. De manera particular, el mayor derecho lo tiene el hermano mayor, el primogénito, que normalmente termina siendo es el hijo preferido del padre. Ese primogénito tiene, por ejemplo, en la familia hebrea, la posibilidad de heredar la mitad de los bienes y el resto, la otra mitad, la heredan los distintos hijos varones, porque en Israel no heredan ni la esposa o la viuda, pues, no hereda, ni heredan las hijas mujeres. Lo normal era que heredaban solo los hombres. Por eso es muy extraño cuando nosotros nos encontramos por allá en el libro de Job al final para decir que Job tuvo la posibilidad de tener tanto, de recuperar tanto lo que había perdido, que dice el libro de Job, hasta, hasta las mujeres, sus hijas, tuvieron herencia, hasta las mujeres. Entonces, miren, nos vamos a encontrar con un concepto, con un concepto que muchas veces en el ambiente de familia se vuelve problemático para el texto bíblico. Y eso lo resolvemos con el libro del Génesis. Miren, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la familia? Solo los que tienen la misma sangre se les llama hermanos. En cualquier grado, solo los que tienen la misma sangre se les llama hermanos. Entonces, en la familia hebrea, el siervo que vive bajo el mismo techo es familia, pero no es hermano. Pero si en el mismo techo vive el tío es hermano. Si vive el sobrino es hermano. Y vamos a mirar un poco desde el libro del Génesis, incluso cómo funciona todo ese asunto. Porque miren lo que dice en el capítulo 11, cuando va terminando eso que nosotros conocemos como la prehistoria de Israel, los 11 primeros capítulos. Al final hay un parrafito sobre el origen de Israel. Ese parrafito dice, a partir del 11:27, estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terah en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y Yiscá. Sarai era estéril, no tenía hijos. Terah tomó a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Fíjense que ya en esa narración breve que hemos escuchado,
donde se nos dice cuál es el origen de Israel a partir de Terah, nos queda claro que el vínculo de sangre que hay entre Abraham y Lot es el vínculo justamente de ser tío y sobrino, porque nos dijo el texto bíblico que dice, Terah tomó a Abraham y su hijo, Abraham su hijo, a Lot su nieto. Lot había dicho ya el texto que era hijo de Harán, Harán hermano de Abraham. Listo. Entonces, Lot es sobrino de Abraham. Pero fíjense que cuando empiezan a tener dificultades, Abraham y Lot, por allá en el capítulo 13, dice en el capítulo 13, versículo 8, Abraham dijo a Lot, no haya disputas entre nosotros dos, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Somos hermanos. Entonces, a todo vínculo familiar de sangre se le utiliza el apelativo hermanos. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, en la Biblia, hermanos no son los que nacen del mismo padre o de la misma madre o del mismo padre y madre. Hermanos son los que tienen un tronco común, los que tienen la misma sangre. ¿Listo? Bueno, vamos ahora entonces a entrar desde ahí a considerar de manera particular la situación de la mujer en la familia hebrea. Ya hemos dicho que el padre es el dueño de todo, incluyendo su mujer y sus hijos. ¿Listo? Y eso lo vamos a tener que tener muy claro cuando hablemos del matrimonio, porque justamente el matrimonio empieza a conjugar todos esos elementos y necesitará la mujer ser rescatada económicamente, justamente porque deja de engendrar de alguna manera, de generar mejor dinero y ganancias para su padre. Lo primero que tenemos que decir de la mujer es que la mujer está excluida de la vida pública en Israel, excluida completamente de la vida pública. Tanto así que cuando una mujer salía a la calle, debía ir con la cabeza cubierta con un velo, como vemos en la imagen, pero debía ir con la cabeza gacha. O sea, ella no puede ir sonriéndole a todo el mundo en la calle, debía ir sin, casi que sin encontrarse con nadie, sin dialogar con nadie. Le estaba prohibido detenerse en la calle e incluso muchas veces, si ocurría eso, podría ser acusada de adulterio. También en el judaísmo tradicional, en el más antiguo, las mujeres no aprendieron nunca a leer la Torá. Y si no aprendían a leer la Torá, ¿qué significa? Significa que no aprendían nada de la formación de Israel, porque como veremos cuando tengamos la posibilidad de hablar de la educación, todo en Israel se enseña a partir de la Torá. Si se quiere aprender matemáticas, se aprende a partir de la Torá. Si se quería aprender el hebreo, se aprendía a partir de la Torá. Si se quería aprender geografía, se aprendía a partir de la Torá. Todo era a partir de la Torá. Y ellas no eran formadas para leer la Torá, al menos en el judaísmo más tradicional de Israel. ¿Y por qué lo digo así? Porque fuera de Israel hubo otras costumbres. Fuera de Israel hubo otras ideas distintas. Por eso encontramos que en el texto de Daniel, que es un texto tocado por el mundo griego, en el texto de Daniel dice que Susana había sido formada en la Torá. Susana había sido formada en la Torá, lo que significa que fuera de Israel, en otros ambientes judíos, había otras costumbres de formación quizás distintas. Esta imagen también nos ayuda a entender un elemento. Hay oficios que son propios de la mujer. La mujer siempre es la que va a buscar el agua, siempre es la encargada de buscar el agua.
Ese es un oficio femenino. Le corresponde generalmente a la madre o también pues podrían ser utilizadas las hijas. Pero lo fundamental es que la madre va siempre a la fuente del pueblo a recoger el agua para la familia, a traer el agua que se va a utilizar en la casa. Por eso era común encontrar en la calle mujeres que iban con el cántaro cargando el agua para sus casas. Otro elemento, en el templo de Jerusalén, cuando ya se tuvo templo y el templo tuvo todos sus espacios, el templo de Jerusalén no estaba de ninguna manera eh, en todos sus espacios para todas las personas. Había lugares que estaban destinados a los hombres, lugares destinados al sacerdote, lugares destinados a los sacerdotes, pero también lugares destinados a las mujeres y los niños. En este corte aquí del templo de Jerusalén, nos damos cuenta cómo hay una serie de espacios diferenciados. Todo lo que está por fuera, todo lo que está por fuera de este espacio encerrado es el patio, cuando ya está el templo amplio, es el patio de los gentiles. Por acá podían entrar los paganos que querían venir al templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando ya pertenecen a la religión hebrea, pueden cruzar esta puerta, pueden cruzar la puerta hermosa, y entran a este espacio que aparece aquí como en forma de cruz. Este es el patio de las mujeres. Aquí permanecen las mujeres y los niños. Los niños, los varones menores de 13 años. Los varones menores de 13 años. Luego, si siguiéramos avanzando, ¿quiénes pueden cruzar esta puerta? Hasta esta puerta llegan las mujeres. De hecho, aquí era donde se ubicaban, en estas escalas, se ubicaban las alcancías del templo y ahí entonces depositaban su ofrenda. Ahí seguramente depositó la ofrenda la viuda pobre. Cruzando esta puerta está el patio de los hombres, patio de los hombres de Israel. Pero luego está el espacio de los sacerdotes, el espacio de los sacerdotes junto al altar y todos los elementos. Y ya aquí, en este espacio, que es mucho más sagrado, dividido en dos partes. La primera parte está, esta que está aquí, el santo del santo. En esta parte del santo entran los sacerdotes que tienen que hacer ofrenda, entran los sacerdotes que colocan los panes, entran los sacerdotes que deben encender el candelabro. Bueno, y a la parte de atrás, al santo de los santos, solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces piensen que las mujeres tienen un patio para ellas, un patio, y no pueden cruzar de ahí. Es decir, ¿qué nos queda claro? Que una mujer nunca veía un sacrificio. La mujer nunca podía ver los sacrificios. Veía el humo que subía cuando se ofrecían los sacrificios, pero no alcanzaba a ver ni cuando se degollaba el animal, ni cuando el animal subía al altar, ni cuando ya se hacía toda la ritualidad según el estilo que se tuviera de los sacrificios. Entonces las mujeres utilizan el patio de las mujeres. Listo. Pero también, ¿qué sucede? Cuando trasladamos ya no en el templo, sino en la sinagoga las mujeres también tuvieron un espacio. En la sinagoga las mujeres no están sentadas en familia con los hombres y con los niños. Las mujeres y los niños también están aparte. En las sinagogas antiguas, normalmente la sinagoga tenía como un segundo nivel y en ese segundo nivel ubicaron las mujeres. Ahí se ubicaron las mujeres y los niños. En muchas sinagogas, aunque se conserva hoy todavía el espacio superior, han decidido hoy dividir la sinagoga en la mitad, dividen la sinagoga con cualquier cosa que divida, una madera, en piensen, por ejemplo, la sinagoga en Medellín, la sinagoga del Poblado, no tiene división en madera, sino con plantas. Hay una serie de plantas que dividen la sinagoga en dos.
para que las mujeres se hagan a un lado y los hombres al otro. Siempre los hombres a un lado y las mujeres al otro. Estaban aparte. Pero aparte de eso, fíjense la situación de la mujer. La mujer no cuenta en el número suficiente de miembros para hacer la oración en voz alta. No se puede contar. Se necesitan 10 varones para poder orar en voz alta. Para que haya una asamblea, se necesitan 10 varones. 10 varones mayores de 13 años. O sea, que sean ya hijos de los mandamientos, que hayan celebrado lo que los judíos llamarán el bar mitzvah. Entonces, si tenemos presente, fíjense que en el ambiente religioso también la mujer está de alguna manera pues muy por debajo en las prácticas de lo que puede lograr, de lo que puede hacer y a dónde puede llegar. Otro elemento importante para hablar de la mujer es el tema de la impureza, el tema de la impureza. Una mujer en las costumbres hebreas quedaba impura por la menstruación durante 7 días. Entonces, al término de esos 7 días, la mujer debía realizar un baño ritual en una mikvaot. Esta es una mikvaot, una piscina ritual. Ahí la tenemos. Entonces, la mujer se introducía en la piscina para purificarse después de la menstruación. Pero también ocurre que eso debe suceder cuando hay el parto. Y es muy curioso que el parto hace impura a la mujer durante 40 días si el niño que nace es un varón. Pero si nace una mujer, la mujer será impura durante 80 días, el doble. ¿Y qué implica ese tiempo de impureza? Implica muchas cosas, porque es que el libro del Levítico nos trae ya un código en el cual se nos expresa cómo funciona realmente todo el elemento de la impureza. Si nosotros revisamos el libro del Levítico, nos dice, por ejemplo, que durante el tiempo de la impureza, una mujer no puede estar en sociedad, ni siquiera puede estar en el ambiente familiar. ¿Qué significará eso? Que durante el tiempo de la impureza, la mujer debe estar en la parte de atrás de la casa, o cuando se vivía en tiendas de campaña, en la parte de atrás de la tienda de campaña. La mujer no puede permanecer ni puede dormir en el espacio donde duerme toda la familia. La mujer no se puede sentar donde se sientan todos, y el lugar donde se sienta finalmente carga la impureza de la mujer. Entonces fíjense que es muy fuerte la situación de la mujer en el pueblo hebreo. Sigamos para que nos demos cuenta, por ejemplo, en este libro de El mundo del Nuevo Testamento, se nos reportan algunos ejemplos de frases que son muy fuertes contra la mujer. Una es esta: 3 glorificaciones es necesario hacer a diario. Alabado seas que no me hiciste pagano. Alabado seas que no me hiciste inculto. Alabado seas que no me hiciste mujer. Fíjense, esto que encontramos hace parte de una oración muy importante que los judíos rezan todos los días al levantarse. Una oración que también es la oración que como práctica abre el culto sinagogal. Cuando van a la sinagoga se inicia con esa oración. Esa oración, algunos la llaman la Shmoneh Esrei, que significa las 18 bendiciones, pero muchos le llaman Amidá, y le llaman Amidá por una razón, porque esta oración no se puede pronunciar, esas 18 bendiciones no se pueden pronunciar sentado ni acostado, deben ser de pie. Entonces, Amidá indica una posición. Y entonces, todo judío, cuando abre sus ojos en la mañana, se pone de pie y lo primero que hace es bendecir a Dios. Bendecir a Dios de una manera muy particular, porque todas las bendiciones empiezan iguales. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú,
Señor Dios nuestro, Rey del universo. Pero luego dice, ¿qué? Y ya sigue la justificación de cuál es la bendición. ¿Por qué se está bendiciendo a Dios? Y en las bendiciones, como paréntesis, tenemos bendiciones muy particulares que nos muestran que también nuestro concepto de oración occidental, pues es un concepto muy racional, distinto al experiencial que tiene el mundo judío. Una de esas bendiciones dice, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que diste al gallo discernir cuándo es día y cuándo es noche. Otra bendición dice, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que dotaste nuestro organismo de orificios. Y es bien sabido que si uno se cerrara, moriríamos. Así entonces aparece, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste pagano. Benditos, y así las tres bendiciones que encontramos aquí. Otras frases, fíjense por ejemplo esta, mejor fuera que desapareciera en llamas la Torá antes que le fuera entregada a las mujeres. Ese es el judaísmo más radical y tradicional. Eso nos va mostrando entonces que la mujer realmente estaba muy excluida de todo lo que era el ambiente social, pero también excluida del ambiente académico. Su función, su misión, estaba en ser madre y ser esposa. Su función, su misión está dentro del hogar. El historiador Flavio Josefo dice incluso que la mujer era inferior al varón en todo. Y peor todavía, muchas veces la mujer simplemente fue vista como, digamos, un instrumento de tentación y de pecado. Para muchos hombres, para muchos varones judíos, la mujer era un peligro, digámoslo así, porque era fuente de tentación y de pecado. Piensen que incluso es muy curioso que en estos pueblos semitas, por eso la mujer también se mantiene tan cubierta, tan recatada, para que en ella no se vean esos elementos de tentación y de pecado. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, fíjense que entonces nos queda una extrañeza a nosotros y es cómo es posible que en una cultura tan marcada por lo patriarcal, donde la mujer siempre estaba en una situación, en una posición inferior, cómo es posible que Jesús hubiera volcado la comprensión del papel de la mujer. ¿Cómo es posible que Jesús hubiera tenido mujeres discípulas? Porque es que el Evangelio nos habla de que lo acompañaban mujeres discípulas. Había mujeres que lo escuchaban permanentemente, mujeres que estaban con él todo el tiempo, mujeres que lo servían y le acompañaban en la misión con sus bienes para que pudiera realmente realizar la misión. Pero también hay otro elemento y es que Jesús finalmente muestra cuál es la mirada de Dios frente a las realidades humanas. Piensen, por ejemplo, lo que sucede por allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, cuando un hombre llamado Simón invitó a Jesús a su casa para cenar. Invitó a Jesús a su casa para cenar y estando allá en la cena, aparece por allá después del versículo 36 todo el relato y dice, en esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume. Y empieza todo el relato de esta mujer. ¿Qué es lo que ve Jesús? Es lo bonito de este relato. Simón ha visto una pecadora pública. Si supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar. Simón ha visto una mujer pecadora, ha visto una pecadora pública. Jesús ha visto una mujer, porque le dice a Simón, Simón, ves a esta mujer. Y finalmente el relato terminará hablando de perdón y de amor.
de perdón y de amor. Experiencias que quizás no ha podido engendrar en su corazón el fariseo que ha invitado a Jesús a la casa. Bueno, entonces, volviendo ahora sí al tema de la familia para ir cerrando, por lo menos este tema, yo les decía, es muy importante cuando el padre logra generar un sistema de unidad en torno a él. Y es muy importante porque finalmente la unidad familiar es lo que sostiene realmente todo lo que va a acontecer en Israel. Todo se explica desde la familia, pero puede haber un peligro. Hay un peligro muy grande y es que, por ejemplo, si todos viven juntos, todos viven en torno al padre, porque el padre reparte la herencia a sus hijos en torno a él. Si todos viven ahí y uno de los hermanos entra en una crisis económica y pierde todo, es necesario que un hermano lo rescate económicamente, porque si no, ese espacio familiar se rompe, se quiebra, porque vendrá un extranjero, un extraño a la familia, a habitar en la tierra que es de la familia. Entonces, para que este hermano no pierda el vínculo familiar, otro hermano lo va a rescatar. Es como si nosotros habláramos en términos modernos de comprar la deuda. A eso se le llama la institución del goelato en la Biblia. El goelato. El goel es el que rescata, es el que redime, es el que toma, digamos, la deuda, la hace propia, dándole libertad al otro. Esa institución familiar es muy importante para entender el concepto de la redención. ¿Se acuerdan que nosotros en la noche pascual decimos, Él ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán? Él ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán. Jesucristo es el Goel de la humanidad. Él es el redentor. Él es el que redimió, el que rescató nuestras deudas, haciéndonos libres, y asumió en su carne todo el peso de nuestros, digamos, de nuestros delitos, de nuestras deudas. Eso nos lleva entonces a entender esto, porque me aparece aquí, esto ya lo tenía, no sé por qué se me repite aquí. Me devuelvo a esta imagen, que era la que quería trabajar. Miren aquí la imagen de esta maqueta de Jerusalén, donde nos encontramos entonces el templo, por lo menos en la forma del templo que amplió Herodes. Y lo que les decía ahora, aquí está el patio de los gentiles, el patio de los gentiles, todo este patio amplio, pero aquí dentro el patio de las mujeres y todo lo que va a acontecer de ahí en adelante. Bueno, no sé si quieren, pues interrumpimos aquí y podemos, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que tengan en torno a esto que haya que resolver o que haya que clarificar. Silencio absoluto. ¿Todo muy claro o fue que se durmieron? Todo muy claro. Muy Padre claro. Gabriel y Jaime, muchísimas Sí, gracias por todo este aporte y todo este enriquecimiento de la mirada de las instituciones del pueblo de Israel. Por aquí, bueno, hay comentarios en la sala, pero muy bueno que si hay preguntas, algún comentario sobre lo escuchado, que lo podamos compartir por este medio.
Aquí hay las hermanas comentan que esto que el pueblo judío ha superado, los musulmanes aún no lo han superado con relación a la mujer y con relación también algunos judíos ortodoxos. Sí, Entonces, es bastante claro, cuestionante que en este momento presenciemos situaciones de este tipo. claro. Y hay que ver, por ejemplo, que incluso el judaísmo que está pues tan dividido como el cristianismo, eh, tiene un judaísmo reformado. Y en el judaísmo reformado incluso las mujeres pueden ser rabinos, ¿cierto? Pueden dirigir las sinagogas y pueden subir a la oración, pueden subir al Bemá, al lugar donde se proclama, se abre el rollo y se proclama el texto en el judaísmo reformado. En los otros formas de judaísmo no, pero en el judaísmo reformado sí. Y las mujeres incluso utilizan el manto de la oración en el judaísmo reformado que solo utilizan los hombres en el judaísmo tradicional y en el judaísmo ortodoxo. ¿Algún otro comentario? Parece que no. Bueno, entonces, eh, Padre, con sí, respecto a esa parte final que usted mencionaba, de verdad que fue un cambio de paradigma, una visión muy transformadora la de Jesús, la mirada de la mujer, como mientras todos veían una pecadora, veían eh, un motivo para señalarla, Jesús veía una mujer, un ser humano a quien acoger y digno de su amor como todos los demás. Entonces pienso que esa es una forma también de acercarnos al otro más allá de esos prejuicios, más allá de los estigmas que socialmente se van creando. claro. Es que justamente en los evangelios sinópticos, cuando se está hablando del reino de Dios, se presenta todo eso que nosotros llamamos los signos del reino, y un signo fundamental del reino es la relación de Jesús con la mujer. O sea, el reino tiene una característica muy importante en la relación de Jesús con la mujer. A veces se le da mucha importancia en los signos del reino a los milagros, con todos los tipos pues que trae de milagros los evangelios sinópticos. Y se deja de paso la relación de Jesús, por ejemplo, con el enfermo y con la mujer, que es fundamental en el tema del reino de Dios. Cuando el reino de Dios aparece como Dios aconteciendo en la vida de los hombres, es muy importante que Jesús muestre que Dios acontece en la realidad femenina, que Dios acontece en la realidad femenina. Y creo que también es muy importante que justamente, como les decía ahorita al principio, que a pesar de que sea esa mentalidad que se tenía, resulten grandes mujeres como Judith, ¿cierto? Como Esther, como las mujeres que alcanzaron a ser incluso parte del grupo de los jueces de Israel. Entonces, encontrarnos mujeres heroínas y mujeres fuertes que sacan adelante tantas situaciones y que de alguna manera casi que se vuelven prototipo de la vida del pueblo es muy importante. Pero también me parece muy bonito que muchas imágenes bíblicas sean femeninas. Por ejemplo, Jerusalén, madre de todos los pueblos. La imagen femenina de Jerusalén es una imagen muy bonita. Y también una imagen muy bonita, entender el tema de la alianza, también desde esa óptica femenina, por ejemplo, leyendo el Cantar de los Cantares y entender cómo ese juego entre el amado y la amada, pero entenderlo en la tónica de alianza, que es muy bonito también. Y también habría que plantear que justamente muchos elementos del pueblo hebreo no se podrían desarrollar de ninguna manera si no hubiera finalmente una madre que hubiera no solo engendrado,
sino que hubiera relatado las historias a los niños pequeñitos. Y esos 3 primeros años de, de relación con la madre eran fundamentales en la familia hebrea. La mujer es muy, muy importante realmente Vea, en lo el cogí. ambiente. A pesar de que las costumbres muestren otra cosa, la mujer sigue siendo fundamental en el acontecer, digamos, de la familia. Pero también cuando nos encontramos ya todo lo que tiene que ver con Jesús y el papel y el lugar que le da a la mujer, también es necesario pensar que en ese juego de cosas que van sucediendo, las mujeres, por ejemplo, si tocáramos el tema de Pablo, las mujeres se vuelven protagonistas de la evangelización, aparecen matrimonios y no es mencionado solamente el varón, sino él y ella son mencionados como responsables de una comunidad cristiana. Las mujeres aparecen como las que tienen, digamos, en el cristianismo primitivo, también una función muy importante al frente de las comunidades cristianas. Bueno, Padre, buenas entonces, noches. En, en Lucas 22:10, ¿qué significa el que sea un hombre el que va con el cántaro el que para va con el preparar la cántaro. cena Bueno, pascual? muchos comentaristas de Lucas han tratado de explicar que los únicos hombres que cargan el agua son los esenios. Era la única comunidad, digamos, donde los hombres recogían el agua, los esenios. Entonces, al parecer, hay un vestigio ahí en el relato de quizás un vínculo del cristianismo primitivo, de la comunidad cristiana, también con algunos elementos del mundo esenio. No, no estoy oyendo. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Su explicación extraordinaria. Una pregunta. Cuando Jesús a partir de una curación dice, esta hija de Abraham, ¿no fue también muy escandaloso? Porque Claro, eran o no eran hijas de Abraham, las mujeres no eran claro, nada. claro, claro. Es muy, por eso decimos, es que es muy valioso cada uno de los momentos, expresiones. Es que esta también es hija de Abraham, ¿cierto? Sí. Esta también es hija de Abraham. Es decir, ella también hace parte de la elección. Y ahí es muy importante como ese reconocimiento que hace Jesús, que finalmente no viene. Además hay una cosa que es muy particular, es que a veces como que se va pasando y es quizás nosotros hemos dicho la familia patriarcal, sí, con el padre protagonista y todo, pero finalmente casi que quien transmite de alguna manera el ser judío es la mujer. Padre, y otra pregunta. Con relación a la circuncisión y el bautismo. Entonces se podían circuncidar los varones por el pene, pero las mujeres no. Entonces, No, un cambio radical, pasar de circuncisión a bautismo, donde eso no importaba, sino que todos como pueden rito de acceder. iniciación, donde todos reciben el rito de la iniciación, sí, claro. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. La próxima entonces nos encontraremos y vamos a entrar en el elemento del matrimonio, que vamos a tratar de entenderlo, porque entendiendo el matrimonio, vamos a entender el tema de las bodas de Caná, vamos a entender la parábola de las 10 vírgenes y todo lo que hay en torno a eso. Que Dios las bendiga y me alegra verlas por la pantalla, aunque sea. Una feliz noche Padre, para todos. muchísimas gracias. Bueno, dentro de 8 días nos volveremos a encontrar. Muchas Que estén gracias. muy bien. Bueno, hasta luego. Agradecemos a todas las hermanas y laicos que se han conectado en esta noche. Nos veremos la próxima semana en este espacio. Gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias.
Ay, pero Muchas gracias, hermano. Muy queridas, feliz noche.